Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy lo que quiero que veamos es el tema del balance de blancos y cómo gestionarlo correctamente, cómo neutralizar una fotografía, o sea, cómo hacerlo de forma correcta, como digo. Así que, oye, pues no vamos a entretener más y vamos a entrar en Photoshop a verlo. Aquí tenemos la imagen abierta en el Camera Raw. De hecho voy a aprovechar esta que fue la que retoqué pues para una de los proyectos de Halloween que tuve, que habéis visto pues seguramente por las redes sociales. Pero a lo que voy es, bueno, esta es la foto original que ya la estáis viendo y si os dais cuenta, fijaros que tiene como una especie de dominante cálida, que seguramente lo vais a poder ver muy fácilmente, ¿vale? Tiene como una especie de dominante cálida, una especie de dominante rojiza, que eso hace, bueno, pues básicamente que la foto pues tenga pues un equilibrio de blanco, ni más ni menos pues que es incorrecto, o sea que no es natural. En algunos casos lo podremos dejar así, en otros sería recomendable eliminarlo, sobre todo para trabajar con una fotografía, como digo, pues que sea pues totalmente limpia. Y de hecho es lo que voy a hacer en este vídeo, que quiero que veamos, el cómo neutralizar, por ejemplo, pues esto, aparte de una forma rápida y de la mejor forma posible, de la forma, digamos, más eficaz posible. Voy a utilizar dos formas, una automática, que es la que vamos a ver aquí en el Camera Raw, y otra que es totalmente manual, ¿vale? Que también la vamos a ver. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Fijaros lo que digo, o sea, tenemos la foto que tiene una ligera dominante y lo que vamos a hacer es eliminar esa dominante cálida, esa dominante roja que nos ha dado pues nuestra cámara. Vale, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Fijaros que aquí tenemos un cuentagotas, insisto, estamos dentro del Camera Raw. Tenemos un cuentagotas que es el cuentagotas del equilibrio de blanco. Si nosotros cogemos esa cuentagotas, lo que nos va a pedir Photoshop, en este caso el Camera Raw concretamente, es que busquemos alguna zona de la imagen a ser posible que sea gris al 18%. Sería lo ideal, ¿vale? O sea, un gris tirando a un gris medio, tirando a un gris oscurito. Ideal, para que os hagáis una idea, sería este tono gris más o menos que tenemos aquí, ¿vale? El color pues de la interfaz, digamos, del Camera Raw. O sea, no este gris claro de arriba, sino algo más oscuro. Aquí, por ejemplo, no tenemos nada que sea tan oscuro, pero bueno, pues más o menos sí que tenemos esta zona aquí abajo que nos puede servir perfectamente. Por ejemplo, fijaros, si yo pincho aquí, fijaros que automáticamente hemos eliminado, como digo, insisto, de forma automática totalmente, hemos eliminado cualquier dominante de color que tenía nuestra foto. Voy a poner el antes y el después para que se vea. Fijaros, aquí tenemos la fotografía de antes y aquí tenemos la fotografía de ahora. Y aparte de eso, la voy a poner, vamos a ponerla de esta forma. Fijaros que aquí tenemos el antes y aquí tenemos el después, ¿vale? Fijaros que aquí tenemos lo que digo, pues esta gran diferencia en cuanto a lo que es la dominante de color. Esta pues tiene este aspecto más cálido, más rojizo, y esta pues tiene un aspecto totalmente limpio, totalmente neutro, perdón. Esto es importante, sobre todo de cara a cuando vamos a retocar la fotografía. Si nosotros partimos ya de esto, de esta imagen, de este tipo de fotografía, con cierta dominante, no es que esté mal, pero simplemente vamos a tener que tener en cuenta que todo lo que vayamos a hacer, lo vamos a hacer encima de esta posible dominante que ya podemos tener, ¿vale? Dominante, contaminante, depende también si es demasiado agresiva. Pero lo que me refiero básicamente es que si trabajamos con este tipo de imagen, que es un tipo de imagen que la hemos neutralizado previamente, o sea, una imagen limpia, digamos, todo lo que vayamos a hacer va a estar correcto. Y todo lo que hagamos encima de esta de la izquierda, que no está neutralizada, bueno, pues va a tener en cuenta, vamos a tener que tener en cuenta, pues que estamos trabajando sobre una ligera dominante cálida, ¿vale? Que casi siempre nos va a dar ese aspecto cálido de forma natural. Todo lo que vayamos poniendo, o sea, por ejemplo, si hacemos un fotomontaje, para que os hagáis una idea, y lo hacemos con esta imagen de la izquierda, que está sin neutralizar este balance de blanco, lo que va a ocurrir es que todas las cosas que vayamos añadiendo dentro del fotomontaje, tanto el fondo como el resto de capas, filtros, etcétera, etcétera, pues todo va a ir teniendo esta ligera dominante. Si en cambio trabajamos con algo limpio, como la imagen que tenemos a la derecha, que está totalmente neutra, pues no va a ocurrir eso, ¿vale? Porque es una imagen, pues como digo, neutra, donde el tono gris, fijaros que el gris del fondo es gris y no es una especie de naranja, ¿vale? Una especie de naranja rojizo, una cosa un poco rara. Insisto, trabajar con esto no está mal tampoco, ¿vale? Pero
Simplemente, oye, pues dependiendo de lo que vayamos a hacer, tenemos que tenerlo en cuenta más o menos. En el caso, ya digo, de fotomontaje, es más posible tener en cuenta que esto que tenemos aquí a la derecha, porque como digo, pues es una imagen totalmente limpia. Vale, lo que voy a hacer ahora es que me voy a quedar, por supuesto, con la original y vamos a abrirla dentro de Photoshop. Bien, aquí tengo mi imagen dentro de Photoshop y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a neutralizarla, pero de forma totalmente manual. De la forma anterior pues vimos una forma automática y de esta forma pues vamos a ver cómo hacerlo, pero como digo, de forma manual. Lo que voy a hacer es crearme una capa de ajuste, en este caso pues me voy a crear una de curvas, porque con las curvas digamos que bueno, pues podemos utilizar diferentes también, pero las curvas es bastante polivalente y nos va a servir muchísimo para hacer esto en concreto. Comentar también, por supuesto, que aquí también podemos utilizar una de forma automática. Por ejemplo, si pinchamos en este cuentagotas, que es el de los grises, y le decimos, por ejemplo, que esto de aquí es gris. Si pincho, fijaros que básicamente me va a dar el mismo resultado que me dio el Camera Raw, ¿vale? Me va a neutralizar pues todo el aspecto de la fotografía y me lo va a llevar a, me lo va a corregir siguiendo la indicación que yo le he dado, que yo le he dicho que esto de aquí, por ejemplo, es gris. Aquí tenemos además en Photoshop un chivato bastante importante que es el fondo del propio Photoshop, ¿vale? Fijaros que el fondo de Photoshop yo lo tengo configurado en mi caso lógicamente para que sea un gris medio, para tener ese gris de referencia en cambio, para poder compararlo digamos con cualquier dominante como puede ser esto. O sea, yo sé que este gris mío es un gris al 50%, un gris neutro, y sé que todo lo que no se parezca a este gris pues va a tener esta dominante, ¿vale? En este caso salta a la vista que la dominante es bastante cálida. Bien, esto es para hacerlo también de forma automática, pero lo que digo es que vamos a hacerlo totalmente manual, ¿vale? Vamos a ver cómo hacerlo manual. Aquí básicamente tenemos que pensar en el color que contiene esa dominante. O sea, ¿qué posible color tiene la dominante? Vale, pues la dominante tiene un color a primera vista que es bastante cálido, más bien tirando a rojo, una especie entre rojo y naranja. Vale, si yo sé que el color más molesto, por ejemplo, es el rojo, pues lo que voy a hacer es, dentro de los canales voy a coger el canal rojo. Y una vez que tenga el canal rojo, pues aquí ya directamente puedo empezar a manipular para aplicar su color complementario a modo de neutralizar esa posible dominante. Por ejemplo, fijaros para que os hagáis una idea, puedo coger directamente desde aquí, ¿vale? O puedo también utilizar el tirador madre, en este caso que serían los blancos, pero lo que voy a hacer es utilizar el tirador central, digamos, para que afecte un poco a toda la fotografía. Vale, aquí por ejemplo, muy sencillo, si lo que nosotros queremos neutralizar, por ejemplo, como digo, es un tono más bien rojizo, tenemos que aplicar su complementario, el complementario es el tono cian, ¿vale? O sea que aplicando cian neutralizaríamos este tono cálido. Tono cálido pero tirando a rojizo, insisto. Vale, aquí por ejemplo, fijaros, si yo me voy a la parte de arriba, lo que voy a hacer es aplicar el propio color contaminante que sería el tono cálido. Pero si me voy a la parte de abajo, voy a aplicar cian, que en este caso sí que sería su complementario. Vale, aquí estoy en la imagen original y lo que voy a hacer ahora es empezar a bajar hasta que lo empiece a ver bastante neutralizado, ¿vale? Tenemos que tener cuidado también porque lógicamente no nos podemos pasar, pero tenemos que llevarlo pues a un punto más o menos que quede bastante neutro. Fijaros que aquí ya he neutralizado bastante, vamos a ver la diferencia, he neutralizado bastante esta dominante que tenía cálida, y ahora lo que voy a hacer es, básicamente tenemos que interpretar qué posible resto de dominante se nos puede haber quedado para neutralizarla. Yo creo que posiblemente sea o bien verde o amarilla. Me voy a ir a la amarilla. Porque creo, como digo, que es amarilla, sobre todo porque veo unos tonos por aquí abajo pues un poco amarillentos también. Como la que molesta es el amarillo, yo me voy a ir a el canal azul porque el azul es el complementario, es el color complementario del el amarillo, ¿vale? O sea, aquí por ejemplo, si nos vamos arriba, vamos a añadir azul, que es el canal en el que estamos, pero si nos vamos abajo vamos a añadir el complementario del azul. Entonces, como lo que yo quiero es eliminar posible dominante amarilla, que yo creo que es amarillo, lo que voy a hacer es venirme aquí y añadir el complementario que es azul, pero le voy a poner muy poco. Bueno, vamos a empezar a colocar, a subir un poquito, digamos, hasta el punto donde más o menos la podamos ver un poco neutra, ¿vale? Vamos a ver un poquito más. Vale, por ejemplo, pues por aquí. Quizá nos hemos pasado un poquito. O sea, esto es cosa muy mínima. O sea, tenemos que ir ajustando de forma muy al milímetro y poco a poco.
Vale, posiblemente vea un ligero tono magenta, ¿vale? Vamos a ir al verde, por ejemplo, al canal verde. ¿Por qué? Porque el verde, el complementario, digamos, del verde es el magenta, con lo cual, fijaros, si yo me voy abajo tengo magenta, si me voy arriba tengo verde. Entonces, yo veo un posible tono magenta, no lo sé, ¿eh? Pero vamos a probar a ver, añadirle su complementario que es el verde. O sea, si yo le añado un poquito de verde, bueno, pues pero muy, muy poquito. O sea, por ejemplo, por aquí. O sea, prácticamente nada. Y fijaros que con este ajuste que he hecho totalmente manual, con la capa de curva, por ahí ya la tengo neutra también, pero lo he hecho de forma manual, ¿vale? ¿Por qué es tan importante hacerlo de forma manual y no solamente saber hacerlo de forma automática? Porque si estamos dentro de un fotomontaje donde llevemos ya, por ejemplo, una hora trabajada, en algún momento nos puede venir bien saber neutralizar algún objeto, saber neutralizar algo, pero como digo, de forma manual en vez de automática, porque a lo mejor no vamos a poder hacerlo totalmente automático, pues por la situación que sea, por la colocación de las capas, etcétera, etcétera. Entonces, pues como digo, saber hacerlo pues de forma manual creo que es súper, súper importante. Por supuesto, oye, suscríbete, no te cuesta absolutamente nada, suscríbete a mi canal si te ha gustado pues este contenido para que sigas teniendo más contenido como este, más contenido similar a este si te gusta. Y lógicamente pues dale ahí un super like al vídeo si te ha gustado también, si he conseguido pues ayudarte pues con toda esta información que te he aportado. Y lógicamente pues puedes seguirme también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera. Así que oye, espero que te haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.